Hola amigos, veamos cómo hacer un login con Laravel y Nux 3. Para la autenticación vamos a usar Laravel Breeze, vamos a usar Pinion para manejar el estado de la aplicación. Crearemos middlewares, páginas, stores, etc. Empecemos creando una aplicación Laravel ejecutando este comando. Esto creará un nuevo proyecto Laravel. Vamos a acceder a esa carpeta que se ha creado y instalamos Laravel Breeze. Una vez que se ha instalado, ejecutamos breeze install API. Esto convertirá el proyecto en una API Laravel. Abrimos el proyecto en Visual Studio Code. Y aquí tenemos el archivo .m. Tenemos dos URLs, una que es frontend y otra que es backend. En mi caso voy a usar una base de datos SQLite. Antes de ejecutar las migraciones, voy a habilitar este seeder y ejecuto la migración. Le pasamos --seed para que ejecute la migración. Y aquí hay un problema, es que el archivo database SQLite no existe. Nos vamos a la carpeta database y ahí creamos ese archivo. Una vez creado, ya podemos ejecutar otra vez las migraciones. Y ahora ejecutamos PHP Artisan Server. Ahora vamos a crear una aplicación NATS a través de npx. Le pasamos un nombre, por ejemplo, Santum Nux. Abrimos el proyecto en Visual Studio Code y ejecutamos npm install para que se instalen las dependencias. Luego ejecutamos npm run dev para que se abra un servidor y podamos acceder a la aplicación. Y aquí tenemos la aplicación Nux 3 corriendo. Eliminamos el archivo app.view porque vamos a crear un layout por defecto. Ejecutamos este comando para crear layouts, nux add layout default. Abrimos el layout y aquí vamos a codear un poco. Vamos a agregar diferentes links. Tendremos un link que apunte a home, otros para registrarse, crearemos un formulario, otro para el login, uno para que solo accedan usuarios autenticados, será una página protegida, le pasaremos un middleware y invitados solo para invitados. Ahora sí vamos a crear esas páginas. Ejecutamos el comando nux add page, creamos un index, tendremos register, creamos otra página, login, out only, otra, guest only. Vamos a reiniciar el servidor y ahí tenemos los links. Register, login, out only y guest only. Vamos a empezar a crear el formulario. Bien, primero creamos una variable reactiva llamada form y aquí le pasamos los atributos que tendrá nuestro formulario. Vamos a poner unos valores por defecto para ahorrarnos tiempo. La clave por defecto del usuario test@example.com es password. Creamos un formulario y le pasamos ese evento para que no se refresque la página, @submitPrevent, y creamos una función handleLogin que se encargue de controlar el formulario. Creamos unas etiquetas y los inputs. Vamos a enlazarlos con el objeto form a través de vmodel, de la misma manera con
con el input password. Y por último agregamos un botón. Ahora vamos a codear la función handle login, pero antes tenemos que obtener el token para poder hacer la petición post. Vamos a crear unos composables, luego primero hagamos esto aquí manualmente. Usamos el composable useFetch y le pasamos la URL del backend, en este caso Laravel. Este endpoint nos va a retornar la cookie para poder hacer peticiones a los endpoints de Laravel. Por ejemplo, abrimos aquí si enviamos una petición, pues vemos que tenemos las cookies. Si vamos a application cookies, vemos que no hay cookies. Eso es porque tenemos que especificarle al navegador que guarde las cookies. Vamos a pasarle un segundo parámetro. En lugar de credenciales, le vamos a llamar include. Ahora sí, las credenciales van a quedar guardadas en el navegador. Ahí como pueden ver. Si vamos a aplicación cookies, ahí están las cookies almacenadas en el navegador. Ahora vamos a hacer nuestro login request. Vamos a duplicar esto. En vez de esta ruta le pasamos login. Y el método será post. Luego le enviamos en el body del request abrir la reactiva form. Básicamente que es un objeto. Si inspeccionamos los cookies, vemos un 419 response. Vemos que hay algo malo con la cookie. Tenemos que especificar ese header. Hay que especificar ese header porque si no, no va a funcionar. El header se llama x-xstrf token. Y aquí le pasamos el token. Creamos una variable de token y obtenemos el cookie a través de este composable llamado useCookie. Vamos a copiar el xrf-token, se lo pasamos ahí como parámetro y aquí vamos a pasarle .value para que se obtenga el cookie. Refrescamos el navegador, enviamos la petición y como pueden ver ahora la petición se hizo exitosamente. Pero antes de avanzar hay un pequeño cambio. Cada vez que escribimos en el formulario van a ver que se hace un request. Para evitar ese comportamiento tenemos que agregar esta propiedad llamada watch y le ponemos como falso. Si regresamos, van a ver ahora que ya no se va a estar enviando a cada rato una petición. Ahí está. Escribimos en el input y ya nos envían las peticiones. Ahora obtengamos el usuario autenticado. Llamamos al endpoint-api-user. Este endpoint está en la carpeta API de los archivos del proyecto Laravel en routes. Vamos a imprimir en consola la data que trae cuando golpeamos ese endpoint. Vamos a limpiar los cookies, enviamos la petición y aquí tenemos la información del usuario en consola. Ahora, como podemos ver, esto es un poco largo. Para eso vamos a hacer un composable que se encargue de hacer el trabajo. Creamos un composable llamado useAPI fetch
Y aquí vamos a meter ese código para que esté más ordenado. Bueno, aquí voy a copiar este composable de este repositorio. Básicamente vamos a editar su contenido y cambiarle el nombre al composable. Ahí le ponemos el nombre como el nombre del archivo y empezamos modificando esto. Aquí vamos a crear una variable. La variable URL la cambiamos por patch y se la pasamos aquí. Los métodos no siempre no serán post. En options, aquí pasamos las cabeceras. No se le ocurra ponerla aquí porque va a sobreescribir esa cabecera. Tiene que estar antes de header. Ok. Creamos una variable llamada headers. Y ahora vamos a verificar por el valor del token. Si existe, entonces establecemos la cabecera. Aquí tenemos el valor, lo casteamos como un string. Vamos acá y aquí pasamos las cabeceras. Llevamos esa variable, pues. Ahí está. También vamos a incluir una variable options, la variable options, y pasamos headers. Ahora en vez de usar eso, usamos useAPIFetch y nada más le pasamos la ruta y no la URL entera. Le pasamos eso. Y aquí eliminamos esto. Eliminamos esto de aquí también, eso no lo necesitamos. Eso tampoco ya no, porque solamente necesitamos especificar el patch con inicio slash al inicio. Aquí también borramos esto. Esto también. Y de esa manera queda listo nuestro composo. Eliminamos los datos del navegador. Refrescamos. Lo logueamos. Y vemos que la información se obtiene. Más corto y más legible. Ahora tenemos que guardar al usuario una variable global para que esté disponible por la aplicación entera. Para eso vamos a usar Pinia. Tenemos que instalarlo. Vamos a ir aquí a la documentación y este es el comando para instalarlo. Abrimos contaminar y lo instalamos. Obtenemos un error, pero básicamente lo que tenemos que hacer aquí es ir al archivo package.json, copiar esto y agregarlo en el package.json. Aquí al último ponemos una coma y agregamos esa propiedad. Y hacemos npm install y listo, ya no hay problemas. Ahora tenemos que agregar el archivo de configuración de Nux. Vamos a agregar el módulo Pinia. Aquí ponemos una coma y aquí agregamos el módulo Pinia. Y listo. Ahora creamos vamos a crear a ver cómo le llamamos aquí. Vamos a creamos un directorio stores y creamos un archivo llamado useOutStore.txt. Renombramos el archivo y aquí vamos a importar el define store desde Pinia y creamos la variable out y esa variable se va a encargar en el usuario. A ver ahí, vamos a pasarle de tipo parámetro user o null. Creamos un tipo usuario, le pasamos un ID, un nombre de tipo string, un correo de tipo string. Regresamos a nuestro componente login y aquí toda esta llamada a login
Vamos a modificarla y le vamos a pasar a esta función una variable de tipo credential. Vamos a crear ese tipo. Este tendrá un email, un password. En lugar de pasar ese form.value, vamos a pasarle credential. Y ahora seteamos el valor para la variable de usuario usando la variable de data. Ahora creamos la variable de login, la envolvemos y la retornamos. Retornamos esa variable. Ahora regresamos al componente login, creamos una variable out y usamos el composable useOutStore. Ahora vamos a capturar el error. En caso de que exista un error, pasamos el formulario, borramos esto y mostramos en consola el error a ver si funciona. Borramos los datos de la aplicación, refrescamos, pasamos credenciales inválidas y vemos que aquí está la variable error y podemos usar ese objeto para mostrar mensajes en la aplicación. Pero eso se lo dejo para ustedes. Básicamente tienen que acceder a esa variable y mostrar los errores. Si ponemos las credenciales correctas, inspeccionamos con ViewDevTools y aquí vemos que el usuario, bueno, el objeto user existe. Regresamos al layout default y aquí vamos a mostrar los datos del usuario. Accedemos al composable y aquí a través de una etiqueta pre vamos a escribir out.user. Y ahí tenemos los datos del usuario. Podemos navegar a través de las páginas, pero una vez que hacemos un refrescado de la página, un full refresh, vemos que hasta se pierde el usuario. Vamos a crear un plugin aquí con Nux para que verifique si el usuario ya está logueado. Creamos la variable out y verificamos aquí si no existe, no está logueado el usuario. Vamos a hacer una llamada a outUser, a fetchUser. Estas no existen. Vamos a crearlas. Vamos a useOutStore. Vamos a crear una variable computada. Esta va a chequear por el valor de usuario. Necesitamos retornar esto, la retornamos. FetchUser. Vamos a crear una función FetchUser y vamos a pasarle este contenido. Cortamos y se lo pegamos ahí. Y setea el usuario. Ahora creamos una llamada asíncrona y le pasamos FetchUser y retornamos esa función. Ahora logueamos, navegamos, refrescamos, sin embargo aún no funciona. Lo que tenemos que hacer es, primero voy a imprimir el error en consola y luego arreglamos esto. Vemos aquí, el error es un método 405, método no permitido. Esto es porque cuando hacemos un recargado completo, el composable fetchUser ya se pierde. Tenemos que usar las cookies
y un referer para que el navegador pueda cargar la información del usuario. Vamos al composable use API fetch y aquí accedemos a la librería process.server. Aquí vamos a verificar por las cookies. Aquí, en caso de que exista la cookie, ya no es necesario volver a llamar, hacer una petición otra vez para cargar la información del usuario. Simplemente le decimos que ya cargue esa información usando las cookies. Como pueden ver ahí, voy a recargar la página y verán ahora que ya no se borra la información del usuario. Vamos a llegar a una nueva funcionalidad. Crearemos un botón llamado para desloguearnos. Verificamos si el usuario está logueado con BIF y vamos a crear una función llamada handle logout para desloguearnos. Creamos una llamada asíncrona a esa función logout, pero aún no existe, hay que crearla, la creamos por acá en use out store. Vamos a hacer una petición post al logout. Tiene que ser asíncrona para que este error desaparezca. Vamos a setear el valor del usuario a nulo y navegamos al login. Vamos a retornar esta función logout. Vamos a navegar, hacemos un full refresh, nos deslogueamos y como pueden ver funciona exitosamente. Ahora vamos a hacer la página registrar, vamos a codear esa página, verán que es bien simple. Copiamos todo lo del login y aquí básicamente vamos a agregar una nueva propiedad llamada password config dentro del objeto form. Creamos esa propiedad y vamos a setear sus valores en null. Y también la propiedad name la agregamos porque es necesario. En el evento submit del formulario llamamos a la función handle register y aquí vamos a agregar un input para el nombre del usuario, el tipo texto, un input para la confirmación de la clave, de tipo password y en lugar de login aquí le ponemos registrar. Falta crear la función register. Bueno, aquí si no hay ningún error, vamos a navegar hacia la página home. Vamos a crear la función register. Será el mismo que login. Vamos a copiar ese código. En lugar de credentials, vamos a crear un objeto llamado registration info. El endpoint será register. En lugar de credenciales aquí será info. Y vamos a crear ese objeto. Puede ser una interfaz o un tipo. Vamos a crear registration info. Seteamos las 4 propiedades: nombre, email, password y password confirmation. Y ya está. Vamos a retornar esa función. Ahora vamos a probar. Pero antes vamos a reiniciar el servidor. Ahora refrescamos, vamos a registrar. Ponemos los datos de prueba.
Vamos a la registrar y como pueden ver, nos registramos exitosamente. ¿No es eso bueno? ¿Qué tal? Ahora vamos a crear un middleware para controlar el acceso a las páginas. Vamos a ejecutar el comando nuxat middleware llamado out. Uno llamado guest también. Editamos el archivo out.ts y aquí vamos a verificar si el usuario ya está logueado. Entonces navegamos a login. Si no está logueado, vamos a enviar a login. Le decimos replace true. Vamos para el middleware guest, invitado. Bueno, aquí si está logueado, vamos a retornar a la página home, porque este es solo para invitados. Aquí vamos a pasar el middleware out solo para usuarios autenticados. Para guest only, pasamos el middleware guest en la página guest, ¿no? Vamos a verificar. Vamos a donde guest only. Vemos que nos retorna a la página home. Si vamos a out, vemos que nos mantenemos en esta ruta. Si nos deslogueamos y vamos a out, nos manda al formulario. Si vamos a guest only, sí podemos acceder. Ahora los middlewares están funcionando correctamente. Bueno. Esto es todo, amigos. Dejen su like, suscríbanse, comenten, activen las notificaciones. Adiós.